Bueno, muy buenas tardes para todos, profe Luz Marina, buenas tardes, Javier, Jesús, Mauricio, Stephanie. Muchas gracias por su puntualidad y por su asistencia. Comenzamos esta sesión el día de hoy, entonces, profe, cuando su merced disponga, podemos arrancar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy amable de su parte. Listo, chicos. Entonces, pues, una clase más. Muchísimas gracias por estar acá. Eh, la bienvenida a esta sesión. Un saludo muy especial a todos. Quisiera que iniciáramos, como siempre lo hacemos, eh, um, dando gracias a Dios, intentando acordarnos que vimos la clase pasada. ¿Recuerdan? La clase pasada vimos varios temas. ¿Alguno recuerda algo de la clase pasada? Javier o Sami o Jesús o Stephanie. ¿Alguno que nos quiera contar? Chicos, ¿pero sí me escuchan, por lo menos? Sí, doctora, sí la escuchamos. La verdad, yo escuché la clase en el vehículo, entonces no pude tener ese enfoque ni los apuntes. Todo. Me disculpo, doctora, pero No se, sí, no se preocupen. No se preocupen. ¿Alguno más, de pronto Stephanie o Jesús o Javier, que nos quieran ayudar? No, profe, la verdad tampoco tengo como en mente qué fue lo último que hablamos y tengo muy en mente el tema en general porque los trabajos han ido muy relacionados al tema de clase, a lo que nos está dando, pero no podría decirle exactamente qué fue lo último que vimos, qué pena. Listo, entonces les voy a hacer un recorderis súper rápido y les voy a pedir un favor súper gigante. En el tema que vamos a empezar a ver es súper interactivo. Digamos que lo diseñé para que participáramos todos porque estas últimas clases de semestre y sobre todo cuando se empieza ya como a meter el ambiente decembrino, entonces para que no nos vamos a quedar dormidos ninguno, lo hagamos así como súper participativo, entonces ahí sí les ruego el favor de que me ayuden un montón. La clase pasada, el inicio, vimos lo que nos había dicho una de sus compañeras sobre por qué en algunos países como Singapur o China, ellos logran bajar sus tasas de comisión de delitos con penas como de, eh, digamos, extralimitando o violando derechos fundamentales y porque, digamos, sí eran efectivos y, digamos, en nuestros países democráticos no tanto. Entonces hablamos sobre el contexto, sobre la necesidad de respetar y de que las políticas públicas tengan unos límites que se encuentran en los derechos fundamentales. Con eso iniciamos la clase y luego empezamos a ver cómo el tema de ausencia de evidencias pues permea necesariamente todo el quehacer de la política pública. Hablamos sobre los costos y los beneficios de el castigo y digamos todo lo que tiene que ver con la economía política del castigo, cómo en Colombia nuestro costo promedio por persona privada de la libertad supera los 22 millones de pesos sin contar con todo lo que tiene que ver con infraestructura y cómo, digamos, hacemos esas economías de ahorro, entonces nos cuesta un montón de billete una persona que esté recluida
en un centro de reclusión y cómo no invertimos o invertimos muy poco en todo lo que tiene que ver con prevención y cómo después, digamos, pues vemos que esos números no son economías absurdas que hacen los estados a veces. Porque por supuesto que prevenir cuesta muchísimo, no se ven resultados, digamos, en el corto plazo, pero sí vemos como a largo plazo todos esos recursos que tenemos destinados para el mantenimiento de personas privadas de la libertad, pues se podría ahorrar. Eso fue, digamos, a grandísimos rasgos los muy importante que vimos la clase pasada. Eh, um, y esta clase les voy a compartir lo que traigo, que es una cosa muy chévere. Pues digamos que a mí me gusta mucho. Ya les estoy compartiendo, denme un segundito. Listo. Denme un segundito. Listo. Entonces, la primera pregunta que les quisiera hacer es, ¿ustedes creen que la ley penal es igual para todos o es más dura con algunos y más suave con otros? ¿Qué creen? Ahora, Sí. para mí siempre va a ser un poco más dura la ley penal para aquellos funcionarios públicos, pues digamos que están, para mí, ¿no? Llenos o investidos de honor y pues no se puede, digamos, como manchar ese honor o ese privilegio, ¿sí? De poder ser servidor público y pues lo vemos en múltiples delitos, ¿sí? Como por lo principal en el prevaricato, que pues siempre aumenta bastante la pena, a diferencia pues de otro, pues, de otros tipos de delitos que se cometen en esa función. De acuerdo, de acuerdo. Jesús, ¿ibas a intervenir? Sí, profesor, iba a decir que para mí la ley penal es mucho más dura con cierta población, pero para mí es más material y creo que es más fuerte con la población de escasos recursos o con las personas que tienen limitaciones para acceder a la justicia, como al derecho del acceso a la justicia. Y siento que es mucho más dura con ciertos sectores populares o con personas que no comprenden bien el desarrollo del proceso o no tienen capacidad económica para pagar una buena asesoría en desarrollo del proceso y se ve una aplicación mucho más fuerte sobre estas personas por conductas similares frente a otras personas que sí tuvieron una representación privada o que puedan pagar por una representación privada al menos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y por ahí va, por ahí vamos. Y tenemos que el derecho penal en su pretensión de universalidad suele desconocer las desigualdades estructurales. Los enfoques diferenciales introducen una lectura de la política criminal que reconoce las diferencias reales en acceso a la justicia, la capacidad de defensa y la exposición al castigo. Lo que tú acabas de decir, Jesús. Sabemos que el acceso a la justicia, que la capacidad de defensa y la exposición al castigo no son iguales en todas las personas y por eso tenemos unos enfoques diferenciales. ¿Dónde encontramos esos enfoques diferenciales? Constitución política, la ley 1448, que es todo lo que tiene que ver con el andamiaje de ley de víctimas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las reglas de Van Gogh y Mandela,
enfoques interseccionales que la Corte Constitucional ha ido desarrollando y hoy contamos con una jurisprudencia amplia que nos permite tener estos enfoques diferenciales y eso, digamos, por supuesto que lo aplaudimos. Ahora bien, ¿cuál es la invitación? Que primero entendamos un poco más el tema de los enfoques diferenciales aplicados a la ley penal, uno, y dos, que estos enfoques diferenciales no queden solamente en órdenes judiciales a través de la Corte Constitucional y en precedentes judiciales, sino que los podamos materializar y el objetivo sería eso, digamos, a eso debemos de apuntar, que los podamos materializar en nuestras políticas públicas, que las podamos ver plasmadas y que tengan un real y efectivo aplicación desde la política pública y descender lógicamente a uno de esos instrumentos, como lo hemos dicho, que pueden ser las leyes, pero no solo en las leyes, sino que esté irradiado en toda la política pública, programas, proyectos, resoluciones al interior de las centros de reclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto pudiera permear porque, sin lugar a dudas, existe una desigualdad no solo, digamos, material y jurídica, sino de recursos, que hace que nuestra política criminal sea mucho más dura para determinadas poblaciones. ¿Qué son los enfoques diferenciales en política criminal? No son excepciones, sino condiciones de legitimidad del poder punitivo. Miren, algo que, digamos, ustedes saben que para que la ley penal pueda ser bien recibida, sobre todo no solo bien recibida, sino ejecutada y aplicada con legitimidad, pues necesitamos crear ese ambiente de legitimidad. Necesitamos que las personas no sientan que por ser pertenecientes a determinada población, por eso sí se les castiga, por eso no se les tiene en cuenta, por eso no pueden pagar un abogado, por eso no pueden tener estar en centros de reclusión de manera digna, por eso no, por eso siempre van a centros de reclusión sin importar la gravedad del delito ni analizar otros aspectos del delito que ya vamos a ver. Significa cuando nosotros decimos que vamos a permear nuestra política pública con enfoques diferenciales, eso significa que vamos a diseñar y aplicar normas, instituciones y sanciones según las condiciones reales de las personas y colectivos, género, etnia, edad, orientación sexual, discapacidad, ruralidad o conflicto armado. Su fundamento es la igualdad material, tratar diferente al que es diferente para alcanzar justicia sustantiva. Chicos y chicas, ¿cuáles creen ustedes o menciónenme algunos de nuestros enfoques diferenciales que tenemos reconocidos? ¿Cuál- Beneficios a madre cabezas de familia, ¿Cómo, Javier? beneficios a madres cabezas de familia, sujeto pasivo, Sí, una ley nueva de utilidad pública para madres cabezas de familia de trabajo social también. ok. ¿Qué más Doctora, enfoque diferencial? para aquellos mayores de 65 años actualmente deberían de imponerle la sanción de detención domiciliaria para purgar la pena. Mayores de 65 años son entonces adultos mayores. Señora, Listo. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro enfoque diferencial tenemos? hay uno que pues, digamos, he estado leyendo, pero que obviamente ya de pronto algunos compañeros ya lo conozcan, y es eh,
fallo que tienen los jueces en aquellos delitos de violencia intrafamiliar con enfoque de género. Entonces, Enfoque diferencial de género, ¿sí? De acuerdo. ¿Cuál otro? La marginalidad, la figura de la marginalidad no podría ser un enfoque diferencial. A veces se maneja como territorial, pero Sí, es apunte. más como un soporte para llegar a un enfoque diferencial. Más vale, o puede darse en algún tipo de interseccionalidad. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro tenemos? Bueno, ahí los vamos a ir revisando. Crítica, pero les quiero decir cuáles hemos dicho. Madres, cabeza de familia, adultos mayores, género y territorial. Digamos ahí entre comillas y madres, cabeza de familia, entre comillas. Enfoques diferenciales. Crítica al universalismo penal clásico. El modelo liberal considera el sujeto penal como neutro y racional. En la práctica, el sistema sanciona desproporcionadamente, por ejemplo, a mujeres pobres, jóvenes afrodescendientes, indígenas o personas con discapacidad psicosocial. Eso está medido. Esto sucede en la vida real. Entonces, de ahí podemos sacar varios enfoques diferenciales. Mujeres, el enfoque étnico que, digamos, en nuestro país tenemos tres etnias diferenciadas o marcadas, que son nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Tenemos todo lo que tiene que, bueno, pero eso lo vemos más adelante. Tenemos todo lo que tiene que ver con nuestra etnia indígena y todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad rom. Tenemos las personas con discapacidad psicosocial y tenemos las personas que entran dentro del la gran enfoque diferencial género, que es toda la comunidad LGTBIQ+. Estudios del INPEC y la ONU Mujeres revelan que más del 70% de las mujeres privadas de la libertad en Colombia son madres cabeza de hogar, de baja escolaridad y muchas fueran coaccionadas en economías ilegales. Y estos números a uno le tienen que llamar la atención, es decir, debe estar sucediendo algo para que sea esta la población mayoritaria en los centros de reclusión. Enfoques diferenciales. Tipos de los enfoques diferenciales. Tenemos el género, justicia con perspectiva de cuidado, reconocimiento de violencias estructurales y revisión del impacto penitenciario sobre familias. En este género, digamos que nos pueden entrar varios, nos entra mujer, nos entra diversidades sexuales y orientaciones diversas. Um, Porque, chicos, digamos que no es lo mismo cuando yo tengo que tener en un centro de reclusión una mujer a cuando tengo que tener un hombre. No es lo mismo a cuando yo tengo que sancionar una mujer afro que vive en algún territorio rural disperso a cuando tengo que sancionar a una mujer afro de Bogotá. No son iguales. Tienen estructuralmente limitaciones diferentes. Y por ende, nuestra política pública tiene que ser diseñada de forma diferencial, porque si no, vamos a caer en unas injusticias materiales a la hora de aplicar esa política pública. Me sigo explicando. Eh, um, por ejemplo, en este caso de género y el caso de las mujeres, existen unas barreras que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres, unos techos de cristal existentes, documentados, estudiados. Digamos que
más allá de los discursos feministas, pues sí es entrar a reconocer que existen unas barreras y unas brechas que, si bien es cierto, no las vamos a solucionar seguramente con nuestra política pública criminal, sí la tenemos que tener en cuenta cuando la diseñamos para, y por supuesto cuando la aplicamos para que estas brechas por lo menos no digamos, no sigan aumentando y no sigan generando ese tipo discriminatorio de este tipo de poblaciones que son las que vamos a ver con estos enfoques diferenciales. En nuestro enfoque étnico, reconocimiento de jurisdicciones propias, por ejemplo, el pluralismo jurídico y la coordinación interjurisdiccional que existe en todo el tema indígena versus el penal ordinario. Y aquí, digamos, yo siempre hago el asterisco de todo lo que tiene que ver con nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y todo lo que tiene que ver con las comunidades rom. Por supuesto que los indígenas son una etnia mucho más organizada, hicieron su incidencia política desde la Constitución del 91, lograron, digamos, unos avances muy significativos en esa Constitución y unos reconocimientos y una incidencia que, por supuesto, hoy están viendo sus frutos. Las otras dos etnias, digamos, han sido un poco menos incidentes políticamente, pero en esas diferencias materiales, digamos que para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, por ejemplo, ellos no tienen su jurisdicción propia. Hoy en día ya tienen un tema territorial propio y ahí va, digamos, todo el tema de sus consejos comunitarios, pero el tema de jurisdicción no. Entonces, digamos que sí se nota esas diferencias y por ende digamos que todos estos son aspectos súper necesarios para que ustedes los tengan en la perspectiva del diseño y la implementación de las políticas públicas. Todo el tema de discapacidad es una adecuación del proceso penal y condiciones de detención a capacidades cognitivas y físicas y, por supuesto, una prohibición de castigos crueles. Eh, um, Todo el tema de diversidad sexual, políticas penitenciarias y de investigación que protejan de violencia sexual y discriminación a toda la población que se, digamos, autodenomina con diversidad sexual diferente. Y tenemos un tema de territorial y posconflicto que es todo lo que tiene que ver con víctimas y firmantes de paz. Firmantes, déjenme decirles que es todo, o sea, todas las diferentes denominaciones de reincorporados, desmovilizados, no combatientes, todas las denominaciones que sean sinónimos de personas que han dejado armas y que han salido de grupos al margen de la ley. Entonces, víctimas y firmantes de paz como sujetos de especial protección. Estos son nuestros principales enfoques diferenciales que tenemos que tener en perspectiva cuando estemos asesorando el diseño de una política pública, incluso de un programa, incluso de un proyecto. Y por supuesto, cuando nosotros, si bien es cierto, ya la política pública está diseñada, cuando vamos a ser implementadores de esa política pública, también tenemos que tener en cuenta estos enfoques diferenciales. Y hay suficiente material vía jurisprudencia que nos permite generar unos marcos normativos que nos permiten, digamos, tener ese soporte jurídico para poder hacer aplicación de estos enfoques diferenciales. En este les traigo tres casos, digamos, de tres enfoques para que los dialoguemos y poder conocer sus perspectivas al respecto. Entonces, en el primer caso son mujeres en prisión preventiva. Colombia, IMPEC 2023, nos revela en su informe que el 33% de las mujeres privadas de la libertad están, por ejemplo, sin condena firme. ¿Cómo debería adaptarse la política criminal para evitar prisión preventiva desproporcionada con enfoque de género? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Si hoy estuviéramos nosotros diseñando nuestra política pública criminal.
Doctora, detención preventiva, ¿en qué, doctora? Qué buena. No le entendí el último pedazo. ¿Cómo deberíamos nosotros adaptar, diseñar una política criminal para evitar una prisión preventiva desproporcionada con un enfoque de género? ¿Qué se les ocurre? Las condiciones propias para la persona no estar privada de la libertad, porque unos centros de detención no van a garantizar no binarios o diferencias preferenciales sexuales, las distinciones en la diferenciación de los patios de hombres y mujeres, o la inclinación de una mujer cuando se sienta que debe estar en un patio de hombres o un patio de mujeres. En ese caso, sí, la detención preventiva sí sería perjudicial. No porque no sea viable o porque se haga una discriminación negativa para poderla imponer, sino porque las condiciones penitenciarias no están dadas para poderla ejecutar. Ok, ok. ¿Por qué la prisión preventiva es especialmente desproporcionada para mujeres? ¿Por qué creen? Por su fragilidad, por su posición en la sociedad, madre cabeza de familia, sostén del hogar, cabeza de la unidad familiar, jefes de familia, el papel que tienen en la sociedad es desproporcional por su situación de fragilidad, sus condiciones económicas precarias. Son desmedidas tanto para la imposición como para para la permanencia de una detención preventiva si de pronto se vencieron los términos, no puede contar con una defensa idónea, no tendría recursos, podría acceder a la detención y estar en una causal de libertad y ni saber por no tener una buena defensa. Ok, ok. No, buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, don, a ver si puedo opinar acá rapidito que hay mucho ruido. No, pues yo digo es que, bueno, ahí hay un choque pues entre, digamos, situaciones jurídicas, ¿no? Porque se dice que para prevenir que tantas mujeres estén en una medida preventiva desproporcionada. Porque, pues se supone que previamente un juez de control de garantías ha hecho el test de proporcionalidad para mirar ese cumplimiento de fines constitucionales sobre esa conducta que ha cometido la mujer, independiente, digamos, de su género. Se ha hecho un test allí en la imposición de la medida de aseguramiento, ¿sí? Entonces se supone que pues en el papel, digámoslo así, o en la armonía de lo que es el derecho penal, pues no resultaría desproporcionada una vez dictada la medida. Obviamente están los recursos para interponer ante esa decisión, pero se supone que ya un señor juez habría tomado decisión allí. Entonces, digamos que yo encontraría ahí un choque en el tema de decir política criminal sobre esa situación o sobre esa función constitucional que tiene el juez. Jorge, sí, pero no. ¿Por qué? Porque digamos que estos son áreas temáticas que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos la política pública que está por encima de la ley. Digamos, la política pública es el gran paraguas y de ahí debería de descender una ley que estuviese ajustada a los enfoques diferenciales. Si hoy nuestra ley penal estuviese ajustada a los enfoques diferenciales, a la Corte Constitucional no le hubiera tocado desarrollarlos vía jurisprudencial, no le hubiera tocado ordenarlos vía jurisprudencial. ¿Por qué? Porque lo que no se tiene en cuenta, sino que simplemente hacemos una ley penal para todo el mundo, porque independientemente de su género, usted cometió la conducta, cosa en lo que podríamos estar parcialmente de acuerdo. Esa conducta, cuando uno la empieza a analizar, entonces, ¿qué tipo de conducta es? Digamos, ¿a qué voy? Lo primero que tenemos que analizar es, efectivamente, como lo decía Javier, las mujeres en su gran mayoría en países, sobre todo de este hemisferio sur de América, les ha tocado un rol de
cabeza de hogar, por diferentes razones. En nuestro país, especialmente, hay un tema de conflicto armado que ha obligado a muchas mujeres enfrentarse a una viudez y enfrentarse a llevar, no ahora, sino de siempre, hogares como siendo cabeza. Pero adicionalmente, digamos que nosotros padecemos de un país que son de huérfanos, es decir, los padres se han encargado de otras cosas, sin entrar, digamos, a juzgar eso, pero se han encargado de otras cosas y no les ha permitido ejercer mucho su paternidad. Entonces, digamos, lo primero y súper importante es el número alto de mujeres que son cabeza de hogar. Segundo, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta, entonces, digamos, ahí ya tenemos una característica súper especial en las mujeres. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la naturaleza del delito. Entonces, lo que se ha evidenciado vía IMPEC y ONU Mujeres es que tenemos una alta comisión de delitos como microtráfico, contrabando menor o delitos económicos de supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente hay una criminalidad violenta que nos obligue a una pena privativa. Pero además, por si fuera poco, digamos, obedeciendo a nuestra estructura de sociedad, estas mujeres, en su gran mayoría, han perpetrado esos delitos que ya sabemos que no son violentos, sino que son otro tipo de delitos por temas de amenazas, por temas de dependencia económica, por temas de violencia de pareja o de coerción por grupos ilegales. Entonces, teniendo estas tres características principales que nos dan, digamos, un enfoque diferente, pues no podemos hacer a rajatabla una diseño de política pública para todos como igual, sin importar el género, porque no son iguales, porque tienen unas connotaciones estructurales, históricas, sociales y económicas diferentes. Y esas condiciones hay que tenerlas en cuenta cuando diseñamos política pública, pero también cuando la implementamos. ¿Listos? Listos. Entonces, ¿ustedes qué medidas creen, teniendo ese contexto que ya dimos, qué medidas creen que debería adoptar nuestra política criminal con enfoque de género? Si la vamos a hacer con enfoque de género, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? La fragilidad del sujeto pasivo destinatario de la norma penal, el contexto de marginabilidad, diferenciado a ser un disminuyente de la pena privativa, un beneficio preacordado, la zona de injerencia de la comisión del delito, delitos por condiciones económicas, microtráfico, minería ilegal, tráfico de estupefacientes, explotación de los recursos naturales, cultivos ilícitos. Y, sí, de acuerdo. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más tendrían ustedes en cuenta si ustedes estuvieran diseñando esta política pública? Y les dijeran, ustedes como asesores tienen que crearla con enfoque de género. Entonces, ¿qué más incluirían? ¿Qué más le meterían? ¿Qué harían para que tuviera un enfoque de género? Mire, importantísimo, digamos que nuestra política pública contemple una fase de análisis de impacto diferenciado antes de ordenar una preventiva. Importante.
Importante priorizar medidas alternativas, por ejemplo, restricción domiciliaria, una vigilancia electrónica, programas de acompañamiento. Es decir, intentar otro tipo de medidas antes que eh, una preventiva. Porque la preventiva debe ser lo último y más cuando estamos con un enfoque de género. Alejandro, te escucho. Alejandro, Doctora, él ha escrito algunas cositas ahí en el chat. Ahorita encendió el micrófono, pero no sé, no se le escuchó nada. que no puede hablar, dice. Pero Doctora, nos, yo diría o sea, de pronto como centralizando un poco este tema es un poco complejo por varios judiciales de la fiscalía. La mayoría de fiscales, pues, la mayoría de delitos toman prisión privativa, preventiva como una intramural. Y pues, en mi parecer, debería ser más enfocado eh, con la más gravosa para mí debería ser la detención domiciliaria, porque se tiene que tener en cuenta que la persona todavía no ha sido juzgada, ¿no? Y prácticamente ellos toman como si ya fuera una persona culpable. Y la mayoría pues, digamos, tienen la percepción por el juez de tenerlos en una intramural. de acuerdo, de acuerdo. Estamos de acuerdo en esa lectura. Un tercer aspecto que tenemos que tener súper en cuenta, crear lineamientos claros para fiscalía y jueces. La carga argumentativa debe invertir la lógica, justificar por qué no basta con una alternativa. Esto está alineado con las reglas de Van Gogh de la ONU. Eh, um, digamos que lo que habría que hacer sería un análisis al revés, digamos, a cómo lo estamos haciendo. Lo que deberíamos iniciar diciendo es por qué no bastaría cualquiera de estas alternativas, o una restricción domiciliaria, o una vigilancia electrónica, o un programa de acompañamiento, sino que digamos, en las audiencias deberíamos empezar descartando por qué ninguna de estas es aplicable y por qué como última ratio nos toca explicar la preventiva. Pero hoy en día lo hacemos al revés. Hoy, digamos, justificamos por qué es necesario la preventiva y hasta ahí llega, digamos, el examen eh, sin considerar todo el contexto que hemos hablado de lo que significa una mujer con prisión preventiva y todo el daño, digamos, que eh, tiene, por ejemplo, esos hijos. Esos hijos, cuando tienen una mujer, cuando tienen a su mamá privada de la libertad, es un daño irreparable, irreversible. Eso no vuelve, ese tiempo se perdió. El tiempo de contacto con su mamá se perdió. Y eso generan unos ciclos de delito. Digamos que en los análisis que ha hecho, por ejemplo, una mujer se ha dado cuenta que muchos de estos hijos de reclusas son más proclives al delito que aquellos que tienen a su madre, así sea en domiciliario. Ese estudio está hecho. Y eso es parte, digamos, de nuestra prevención. No sé si se acuerdan cuando hablábamos de nuestra prevención secundaria, que es enfocado a un grupo determinado. Esto podría ser una clave en clave de eso, en clave de poder atender a estas mujeres con otras medidas que no sean, por ejemplo, una prisión preventiva y
fortalecer de esta manera los núcleos familiares y prevenir posibles comisión de delitos de sus hijos. Eso sería, digamos, un plus con el que contaría nuestra política pública. Otro enfoque diferencial, que es un enfoque étnico en territorios con jurisdicción especial indígena. Eso lo encontramos en innumerables sentencias, pero digamos que aquí cité dos que a mí me parecen importantes, que son la 349 del 96 y la 129 de 2011. Reconoce autonomía indígena, pero advierte que no puede vulnerar derechos fundamentales. La pregunta es, ¿cómo logramos compatibilizar la autonomía étnica con los estándares universales de derechos humanos? La gran pregunta que vengo planteando desde el inicio es qué hacer con nuestras comunidades o con nuestros pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y las compañías de ROM. En ese caso del enfoque étnico, el punto de partida, digamos que siempre lo tenemos que tener muy claro con todos estos enfoques diferenciales, es que esto no se trata de un choque, se trata es de buscar un equilibrio al que necesitamos llegar. El artículo 246 de la Constitución reconoce la jurisdicción especial indígena. Y esto, digamos, va atado a lo que les decía del tema de la incidencia de las etnias en política y lo que han logrado cada una. Los pueblos pueden administrar justicia dentro de su territorio según sus normas, autoridades y procedimientos. Solo, digamos, uno de sus límites, digamos, explícito es el tema de derechos fundamentales. Ellos pueden administrar justicia sin vulnerar derechos fundamentales. Eh, um, digamos que así no se trata de decidir quién manda, sino de cómo dos sistemas jurídicos se coordinan sin anularse. Y digamos que ese tema jurídico de aplicación, digamos, de la ley es súper importante en todo el tema indígena. Eso es uno de sus grandes logros. Eh, um, pero quedan muchos retos. Además de los retos de las otras dos etnias, en esta jurisdicción indígena quedan varios retos. Um, ¿Por qué? Porque nuestra política criminal normal, la estándar, la que hacemos a través de nuestra ley ordinaria, de nuestra ley penal ordinaria, pues desconoce el pluralismo. Este sistema estatal nació bajo un modelo monocultural, digamos, del blanco colonizador, y eso quedó muy arraigado. De hecho, nosotros cuando estudiamos derecho, estudiamos instituciones jurídicas desde el derecho romano, que es una eh, cultura única, desconociendo todo lo demás, porque además eran un imperio y eso tiene unas connotaciones sociojurídicas, digamos, de impacto. No atiende instituciones, cosmologías ni prácticas indígenas. Eso, digamos, no está contemplado ni siquiera dentro del pensamiento racional de aquellos operadores de justicia penal. O sea, hoy pretender, digamos, que las personas que no están en el quehacer de esta jurisdicción, poderles explicar todo esto es un tema pesado, es un tema que rompe esquemas. La prisión preventiva innecesaria para indígenas que podrían ser juzgados por su autoridad propia, por ejemplo. Eso es una cantidad de casos que encontramos de estos porque son delitos menores. Interrogatorios, esto es gravísimo, interrogatorios y audiencias sin intérpretes culturales o lingüísticos. Eso lo vemos todo el tiempo y eso, digamos, tiene un impacto tenaz porque cuando se confronta al indígena, él dice, mire, es que yo no entendí nada. ¿Cómo así? ¿Es que usted estuvo sin intérprete? Sí, yo estuve sin intérprete. Eso es muy reiterado. Sanciones estatales que rompen dinámicas colectivas de reparación. Mire, todo el tema étnico, hay dos claves que digamos, para las personas que no nos criamos en estos entornos,
es muy difícil de comprender y es, ellos funcionan como colectivos. Todos los étnicos son colectivos y todos los daños que se le hace, si bien es cierto, se le hace a la persona, se le hace al colectivo. Cuando, por ejemplo, en el marco del conflicto armado se asesina a un mamo o a un dirigente indígena o a un dirigente de los consejos comunitarios afro, usted lo que hace es romper el tejido social de esa colectividad. O sea, usted lo que hace es cortar esa comunidad. Lo que no pasa, digamos, en otros colectivos que no étnicos. Porque si matan el representante legal de un partido, pues sube otro representante legal. O matan el representante legal de una corporación, sube otro representante legal. Y más o menos ahí sigue la dinámica. Con los colectivos étnicos no suele suceder así. Y dos, digamos, el segundo característica de estos sujetos colectivos es el tema de arraigo a la tierra. Digamos que por supuesto que uno tiene algún tipo de arraigo a su ciudad, a su barrio, a su entorno donde se crió, donde nació, es que los colectivos étnicos no conciben su vida sin su tierra. Digamos, ellos están atados a esa tierra por N prácticas, digamos, por su cosmología y su cosmovisión, su forma de ver el mundo, pues ellos están atados a ese territorio. Entonces, estos dos aspectos cuando los juzga o cuando trata de sopesarlos una persona que no tenga esa conciencia colectiva, es muy complicado, es muy difícil. Y esos son elementos que nosotros perdemos de vista cuando diseñamos política pública criminal y que cuando estamos implementándola tampoco la tenemos en cuenta, pero genera demasiada injusticia material. La jurisdicción indígena no es una excepción, es un orden jurídico completo. Su objetivo no es castigar, sino restaurar la armonía comunitaria, que es un fin legítimo y constitucional. Digamos, ellos basan toda su idea en eso. ¿Por qué el enfoque étnico es indispensable en la política criminal? El enfoque étnico corrige desigualdades históricas. Los pueblos indígenas han sido víctimas de criminalización selectiva, minería ilegal, conflictos por territorio, protestas, conflicto armado. La gran mayoría hoy de nuestras víctimas del conflicto armado son grupos étnicos. Aplicar en un enfoque diferencial evita convertir el derecho penal en herramienta de colonización contemporánea. Digamos, esto es súper importante porque muchos colectivos étnicos han denunciado esto. Dicen, mire, con la jurisdicción penal ordinaria nosotros lo que sentimos es nuevamente una colonización, pero ahorita contemporánea. ¿Por qué? Porque rompe estructuralmente todo nuestro colectivo y todo lo que nosotros, digamos, creemos y pensamos sobre determinadas eh, cosas. Ahora bien, ¿qué se les ocurre a ustedes que debemos hacer? Ese es el contexto nuevamente del caso 2, que es el indígena. Si nosotros quisiéramos diseñar una política pública con enfoque étnico, ¿qué se les ocurre que tendríamos que hacer? ¿Qué harían ustedes como asesores de esa política pública? Pues no, primero dentro de eso hay que diferenciar todas las descendencias indígenas que aún tenemos, ¿no? Porque pues no es lo mismo los que están allí en La Guajira, que los que están allá en norte de Santander, en el Catatumbo, que los que están en el Cauca, ¿sí? Hay diferencia de costumbres, de creencias, de comportamientos mismos. Entonces, desde allí habría que primero implementarse una buena capacitación para todos los que vayan a ser operadores judiciales, digámoslo así, para diferenciar, ¿no? Digamos, ese sujeto a quien se le va a aplicar luego esa política. Ok, gracias. ¿Qué más se les ocurre que podemos hacer? Doctora, buenas noches. Luis Enrique, ¿cómo Yo creo, estás?
Muy bien, doctora, muchas gracias. Yo creo que inicialmente también deberíamos conocer un poco ese marco normativo de las comunidades, porque también tenemos que ser nosotros garantes de que sus propias o su autonomía no transgreda también derechos fundamentales en cuanto a sus regimientos o ante sus castigos o sus lineamientos a imponer. Entonces me parece que deberíamos aceptar este tipo, por decirlo así, de jurisdicciones, pero conocer también cuál sería el fondo de sus procedimientos para tener también como un equilibrio en ese sentido. Ok, bueno, yo creo que respecto a lo que dijo Jorge, pues sí, de acuerdo, pero creo que no habría que entrar en el detalle de cada cabildo, cuál es su cosmología o su cosmovisión, sino hacer temas generales, o sea, como líneas generales. Eh, um, digamos, esto está decantado, digamos, en esto ha avanzado sustancialmente la Corte Constitucional, ya se los contaba, entonces, ¿qué nos dice? La Fiscalía debe tener protocolos específicos con enfoque étnico, eso significa que tienen que tener intérpretes, por supuesto, peritos culturales, concertación con autoridades propias, criterios de envío del caso a la Jurisdicción Especial Indígena, y eso significa que yo tengo, si yo soy perteneciente a alguna etnia indígena, pues debería poder tener la seguridad jurídica de cuál es el comportamiento, cuál es la acción que me va a juzgar la jurisdicción especial o cuál me va a juzgar la ordinaria. Ejecución de penas respetuosas del enfoque étnico, es decir, si un indígena es condenado por la justicia estatal, la ejecución debe adaptarse a prácticas culturales, por ejemplo. Eh, am, Debe adaptarse a idioma, debe adaptarse a una dieta, a una espiritualidad. Es que de verdad es que ellos tienen todas sus particularidades diferenciadas y nosotros como occidentales deberíamos de respetar y digamos, procurar que ellos, a pesar de que estén en esta situación, puedan tener ese respeto y esa dignidad. La Corte ha ordenado esto repetidamente, pero el IMPEC tiene todavía enormes brechas, digamos, de aplicación. Ahí un tercer criterio importante que tenemos que tener en cuenta y todo, es todo el tema de modelos mixtos de resolución. En delitos graves, la Corte ha permitido procesos híbridos, por ejemplo, la Jurisdicción Especial decide la sanción comunitaria, el Estado verifica el respeto a los derechos humanos, que era lo que nos decía Luis, y se pueden imponer medidas restaurativas simultáneas. Esto evita invisibilizar a la víctima y evita imponer soluciones ajenas a esa cultura indígena. Ese enfoque étnico en territorios con jurisdicción especial indígena, digamos que se trata de lograr compatibilizar esa autonomía indígena con derechos humanos y no se trata como de elegir un sistema sobre el otro o una jurisdicción sobre la otra, sino que es construir ese punto de equilibrio. Es importante que esa autonomía indígena esté en su máximo, digamos, representación, pero sobre todo que nosotros, que somos nosotros, digamos, nosotros deberíamos ser todos, pudiéramos ayudar a empoderar esa autonomía, generando esa maximización y generando ese empoderamiento de estas comunidades. Cuando se hace así, la justicia indígena no compite con la estatal, lo que hace es que la complementa y la enriquece. Eh, am, y yo creo que este caso 3 que es sobre el tema de discapacidad psicosocial, que también, digamos, lo vamos a trabajar igual. Yo les doy un contexto y después podemos dialogar un poco sobre qué consideran ustedes que debemos hacer desde nuestra política pública para poder hacer realmente un enfoque, eh, aplicar este enfoque a esa política pública y sobre todo en su implementación, lo podemos trabajar en la próxima clase, nuestra próxima y última clase. Chicos, pues nada, ya no les quito más tiempo. Agradecerles un montón su participación.
su asistencia, invitarlos a nuestra última clase, que sea súper chévere, que sea súper participativa. Y vamos a seguir viendo áreas temáticas de alto impacto, digamos, temas que tenemos que tener muy en el radar cuando diseñamos o implementamos nuestra política pública criminal. Entonces, pues sin más, desearles una excelente semana, que Dios permita la culminemos bien y podamos llegar a nuestro próximo lunes súper, súper pendientes de nuestra clase. Vale, Leo, muchas gracias. Pena ahí también Ahora, ahí estuvo con muchas gracias, que esté muy bien. inconveniencias. Tranquilos. Muchas gracias, Feliz profesora. Gracias, noche. profesor. Chao, gracias. Chao, chicos, que estén bien. Buena semana. Chao, Ricardo, que estés bien. Muchas gracias por todo.